El Mundial 2022 se llevó a cabo en medio del desierto, exactamente en Qatar, una nación árabe que recibió la fiesta del fútbol con estadios futuristas. Tuvo controversias previo al inicio y ya en el desarrollo fue un torneo con muchas emociones, drama, sorpresas en cada fase y con una gran final de infarto. Una batalla que llegó hasta la tanda de penales para coronar al campeón. Es así como terminó este evento inolvidable al que FIFA calificó como el mejor mundial de la historia. Es por eso que reviviremos de inicio a fin la Copa del Mundo Qatar 2022. En diciembre de 2010 la FIFA anunció que Qatar sería la sede del Mundial 2022. La clasificación para este evento empezó en 2019 y en abril de 2022, ya conociendo los clasificados, se realizó el sorteo de grupos, con 3 selecciones aún por conocer. Estas se definieron mediante la repesca, donde Australia se impuso ante Perú en penales, mientras que los ticos vencieron por la mínima diferencia a una decente Nueva Zelanda, y Gales clasificaba eliminando a Ucrania. Dentro de las ausencias más importantes resaltaba la de Italia, que cayó en la repesca europea ante la modesta Macedonia. Los italianos se perdían la cita mundialista por segunda vez consecutiva, y ya teniendo las 32 naciones listas, llegaba el día que daba inicio a la gran aventura, el partido inaugural, donde el anfitrión Qatar debutaría por primera vez en una Copa del Mundo. Lo haría ante Ecuador. El partido iniciaba y a los 16 minutos Ecuador anotaría el primero mediante Enner Valencia. 15 minutos más tarde volvería a anotar el segundo, y con este marcador acabaría el primer encuentro del Mundial, con una imagen decepcionante del anfitrión. El siguiente partido de este grupo fue Senegal sin su estrella Sadio Mané versus la Naranja Mecánica. Fue un partido parejo, pero en el minuto 84 Cody Gakpo anotaría el primero para Holanda, y en el minuto 90 más 9 del suplementario, Klaassen haría el segundo. En la segunda fecha Qatar enfrentó a Senegal. Los Leones de Teranga anotarían el primero 4 minutos antes de terminar la primera parte, y 3 minutos después de empezar el segundo tiempo anotaban el 2-0. Qatar descontaría, pero los africanos sentenciaron con el tercer tanto en el 84. Más tarde Ecuador y neerlandeses empataron 1-1 en un encuentro muy parejo, donde Ecuador mereció un poco más. Con este resultado el anfitrión Qatar se quedaba sin chances y era el primer eliminado del torneo. En la última fecha enfrentó a Senegal, en un partido donde a Ecuador le bastaba un empate para pasar a octavos, pero en el minuto 44 Senegal anotaría el primero de penal. Ecuador igualó el marcador en el 67. Pero 3 minutos más tarde Senegal anotaría el último gol del encuentro, dejando a Ecuador fuera de la competición. En simultáneo, Países Bajos se enfrentaba a Qatar. El encuentro terminaría con un 2-0 a favor de la Naranja Mecánica. Con este triunfo se quedó en el primer lugar de la tabla final y Senegal como segunda. Por el grupo B, la selección de Inglaterra enfrentó a Irán en el primer encuentro. Los ingleses se pondrían en ventaja en la primera mitad con 3-0 y en la segunda mitad anotarían otros 3. Irán descontaba, pero no sería suficiente para disminuir esta derrota aplastante. El otro encuentro entre norteamericanos y galeses terminaría igualado. Estados Unidos anotaría en el primer tiempo y Gareth Bale igualaría el marcador en el minuto 82. En la segunda fecha, Gales e Irán se enfrentaban en un partido que pareció terminar en igualdad, pero en los minutos suplementarios del segundo tiempo, los iraníes anotarían 2 goles en el minuto 98 y 101. Después, Inglaterra enfrentaba a un Estados Unidos muy ordenado. Este encuentro terminaría sin goles. En la última fecha todos llegaban con chances para pasar a octavos. En el partido Gales versus Inglaterra, los 3 leones esperaron hasta el segundo tiempo para anotar 3 goles, 2 de Rashford y 1 de Foden. El otro partido a la misma hora era el Irán-Estados Unidos. El único gol del encuentro lo marcó Pulisic en el minuto 38. Con este resultado, Estados Unidos clasificaba a octavos como segunda por detrás de Inglaterra. Por el grupo C, el Estadio Lusail fue testigo del gran encuentro de Argentina, una de las favoritas contra Arabia Saudita. La albiceleste tomó el control desde el inicio y a los 10 minutos anotaba el primer tanto del partido mediante Messi, por la vía de penal. En el transcurso de los primeros 45, Argentina pudo ampliar su ventaja, pero el VAR anuló 3 goles por offside. El árbitro pitaría el final del primer tiempo y no se esperaba un segundo tiempo que nadie podría imaginar. 3 minutos después de iniciar la segunda parte, Algeria anotaba el tanto de la igualdad y 5 minutos después Al-Dawsari marcaría el segundo tras una gran jugada personal. Era la remontada árabe. Argentina intentaría cambiar el marcador, pero no lo lograría. La gran favorita caía en su debut ante la más modesta del grupo y ponía en peligro su clasificación a octavos. Where's Messi? Where's Messi? Messi down. Where's Messi down? Messi down. Where's Messi down? Everybody see Messi. Where's Messi? Where's Messi? El otro partido del grupo fue el de México-Polonia, un partido que terminó sin goles, a pesar que Polonia tuvo la oportunidad de ponerse adelante mediante un penal.
En la segunda fecha, Polonia enfrentaba a los árabes en un partido con muchas expectativas después de que Arabia Saudita derrotara a los argentinos. Este encuentro tuvo que esperar hasta el segundo tiempo, donde Polonia mediante Zielinski anotaba el primero y Lewandowski anotaría el último tanto que aseguraba los 3 puntos. El otro partido fue el de Argentina-México, un partido que para Argentina se convertía en una final después de la derrota en el debut. Otro resultado diferente a la victoria significaba el adiós mundialista. El duelo iniciaba con cambios en el once albiceleste, entre los más resaltantes el ingreso de Enzo Fernández, de McAllister y Lisandro Martínez. El encuentro terminaría en igualdad tras la primera parte, pero en el minuto 64 Messi anotaría el primer tanto del partido y en el 87 Enzo Fernández tras una gran jugada anotaba el segundo. El gol que daba respiro y mantenía viva las esperanzas mundialistas de la escaloneta. En la última fecha todos los integrantes del grupo contaban con chances de poder clasificar a la siguiente ronda. Estos partidos se jugaban en simultáneo. Argentina enfrentaba a Polonia en un duelo interesante. En el minuto 35 Argentina tuvo la oportunidad de anotar el primero, pero Szczęsny atajó el penal lanzado por Messi. En el primer minuto del segundo tiempo Alexis McAllister rompía la igualdad y en el minuto 68 la Araña Álvarez hacía el segundo, el último del partido. En el otro encuentro México tuvo que esperar hasta la segunda mitad para anotar el primero, en el minuto 47. El segundo tanto mexicano llegaría en el 52, 5 minutos más tarde del primer tanto. Con este resultado México aún no clasificaba, necesitaba un gol más para ponerse en ventaja en la diferencia de goles ante Polonia. Pero en el 90+5, Arabia descontaría matando las pocas esperanzas de la Tri. En la tabla final Argentina pasaba a octavos como primera de grupo y Polonia segunda por encima de México, por la diferencia de un solo gol. En el grupo D, Dinamarca y Túnez se enfrentaron en un grupo que terminó sin goles, mientras que en el otro encuentro Francia enfrentó a la selección de Australia. En el minuto 9, Woodwin anotaría para los canguros. En el minuto 27, Rabiot igualaba el encuentro. Giroud marcaría el segundo en el minuto 32. Mbappé anotaría el tercero en el segundo tiempo y Giroud anotaría el último tanto en el minuto 71. Los galos se estrenaban con goleada ante los oceánicos. En la segunda fecha, la selección de Australia supo reponerse y consiguió la victoria ante Túnez por la mínima diferencia. En el otro encuentro de la segunda fecha, Francia y Dinamarca se enfrentaron. Este fue un partido con mucha expectativa. En el minuto 61, Kylian Mbappé anotaría el primero, los daneses responderían y en el minuto 68, Christensen anotaba el tanto de la igualdad, pero la estrella francesa volvería a demostrar su nivel anotando el tanto de la victoria para Francia en el minuto 86. Con este triunfo los galos se posicionaban primero y aseguraban su presencia en octavos. En la última fecha, Australia venció a Dinamarca por la mínima diferencia y en el otro partido en simultáneo, Túnez se impuso por 1-0 ante los galos, pero a pesar de este triunfo en la tabla final no le alcanzó. Francia quedó primera y Australia como segunda. La decepción en este grupo fue el bajo desempeño de Dinamarca. El grupo E nos regalaría partidos con muchas sorpresas. El primer encuentro fue el de Alemania y Japón. En el minuto 32, el árbitro cobraba penal a favor de Alemania, tras una falta del arquero. El encargado de anotar el tanto fue Gundogan. Alemania dominó gran parte del encuentro, pero a falta de 20 minutos, Japón cambiaría el rumbo del partido. En el minuto 75, Doan igualaba, y en el minuto 83, Asano anotaba el segundo para la remontada. España enfrentó a Costa Rica en el otro encuentro del grupo. Fue goleada 7-0, un inicio soñado para los ibéricos. En la segunda fecha Costa Rica supo reponerse y ganaron 1-0 al cuadro de los samuráis azules. El otro partido era el choque de potencias, España versus Alemania, un partido con muchas expectativas que no decepcionó. Morata anotaría el primero en el minuto 62 y en el 82 los Panthers igualaban mediante Fulcro. En la última fecha todos contaban con opciones, aunque Alemania necesitaba además una combinación de resultados a su favor. Los partidos fueron en simultáneo. Llegaba el minuto 10 y Alemania se ponía adelante mediante Gnabry, y en el minuto 11 en el otro partido Morata anotaba el primero para España. Acababa el primer tiempo y hasta ese entonces los resultados eran favorables para los europeos, que clasificaban a la siguiente ronda, pero todo cambiaría después de iniciar el segundo tiempo, porque en el minuto 48 Doan anotaría para Japón y en el minuto 51 Tanaka anotaba el segundo, un resultado que eliminaba a los alemanes y dejaba segunda a la selección española. En el minuto 58 los chicos empataban a los Panthers en el otro encuentro y en el minuto 70 remontaban. La tabla se movía y los europeos se quedaban fuera, pero los germanos despertaron y en el minuto 73 igualaron. En el minuto 85 nuevamente Havertz anotaba el tercero y en el minuto 89 Füllkrug anotaba el cuarto. Este resultado ayudaba a la roja, pero no al cuadro alemán. Necesitaban que España al menos empatara el encuentro, pero no fue así. En la tabla final Japón se hacía con el primer lugar del grupo E y España igualaba con Alemania, pero la diferencia de goles los puso por delante. Nipones e ibéricos llegaban a octavos.
En el grupo F, Croacia y Marruecos se anularon y el encuentro terminó sin goles. Más tarde, Bélgica y Canadá se enfrentaron, donde Courtois atajó un penal a Davis y Batshuayi anotó para Bélgica el único tanto del partido. En la segunda fecha, el estadio Altumama era testigo del encuentro entre Bélgica y Marruecos, donde los belgas no pudieron batir el arco marroquí, mientras que Sabiri anotaría el primero para Marruecos y Aboukal el segundo para asegurar la victoria. En el otro encuentro, Canadá anotaba el primero a los 2 minutos ante Croacia, pero esta ventaja no duraría mucho, y en el minuto 36 Kramaric anotaría el empate, en el 44 Livaja el segundo, en el 70 nuevamente Kramaric y en el agregado del segundo tiempo Maier anotaba el cuarto. En la última fecha, Canadá ya no contaba con chances. En el partido de Bélgica y Croacia, Lukaku perdió muchas oportunidades de romper la igualdad, pero no lo logró y el partido terminó sin goles. En el otro partido, Marruecos anotó en el minuto 4 y en el 23, ante Canadá, que descontó en el minuto 40 mediante un autogol. Este triunfo le permitió a Marruecos quedarse con el primer lugar, Croacia quedó en el segundo lugar y Bélgica se despidió muy pronto, siendo una de las grandes decepciones de Qatar. En el grupo G, Suiza empezó enfrentando a Camerún. Embolo anotó en el minuto 48, siendo el único tanto del partido. Más tarde Brasil y Serbia se enfrentaron. Este partido fue complicado para Brasil, que abriría el marcador en el minuto 62, mediante Richarlison. En el minuto 73, nuevamente Richarlison anotaría un golazo de tijera, el que después sería elegido como el mejor gol del mundial. En la segunda fecha, Camerún y Serbia nos regalaron un partido con muchos goles. Los africanos se adelantarían en el minuto 29, pero Serbia anotaría 2 goles en el añadido del primer tiempo, y en el minuto 8 del segundo tiempo anotaría el tercero. Camerún despertaría y en el minuto 63 y 66 anotaría los goles del empate. Más tarde, Brasil sin Neymar enfrentaban a un complicado cuadro suizo. El único gol del partido lo anotaría Casemiro en la parte final del encuentro. En la última fecha, Serbia enfrentó a Suiza. Los helvéticos se adelantaron en el minuto 20 mediante Shaqiri, pero Serbia daría la vuelta al partido en 15 minutos y cerca del final del primer tiempo, Embolo pondría el 2-2 y 3 minutos de iniciar el segundo tiempo, Freuler anotaba el último del partido para el triunfo de Suiza. Más tarde, Camerún enfrentaba a un Brasil que guardó a sus figuras para octavos. Camerún aprovechó esto y Aboukar anotó en el añadido del segundo tiempo. Triunfo histórico para los Leones Indomables. El estadio Lusail era nuevamente testigo de otra sorpresa mundial. En el grupo H, Uruguay y Corea del Sur empataban sin goles. Más tarde, Ghana y Portugal nos regalaron un partido entretenido. En el 65, Cristiano anotaba de penal. En el 73, Ayew igualaba el marcador. Pero 5 minutos más adelante, Joao Félix anotaba el segundo para los lusos. Y 2 minutos más, Rafael Leao anotaba el tercero. Bukhari descontaría en el 89, pero no podría ser más. Portugal se estrenaba con victoria. En la segunda fecha, Ghana y Corea nos regalaron otro partido fantástico con muchos goles, donde Ghana se impuso por 3-2. El siguiente partido era el de Portugal versus Uruguay, una revancha pendiente que tenían los lusos por la eliminación en 2018. Bruno Fernández anotó en el minuto 54 y en el minuto 90+3, por la vía de penal, Portugal cobraba venganza, aseguraba su pase a octavos y dejaba en la cuerda floja a Uruguay. En la última fecha, Ghana y el cuadro charrúa se enfrentaron. Las estrellas negras pudieron anotar mediante un penal, pero Ayew desperdició la ocasión de gol. Arrascaeta anotaría el primero para Uruguay en el 26 y el segundo en el 32. En el otro partido en simultáneo en el minuto 5, Horta adelantaba para Portugal, pero Kim Jong-won empataría el marcador en el 27. Se acercaba el final del partido y estos resultados clasificaban a los charrúas, pero en el añadido, en el 90+1, Corea anotaba el segundo. Este partido terminaba y en el otro estadio, Uruguay necesitaba un gol para poder desplazar a Corea en la tabla, pero el árbitro pitaría el final del encuentro. Portugal se ponía líder en la tabla final y Corea segundo por delante de Uruguay. La primera parte del Mundial de Qatar había terminado y como en cada cita mundialista, con sorpresas, récords y fracasos, Qatar se convirtió en la peor anfitriona al no conseguir ni un punto. Francia evitó la maldición del campeón. Por primera vez, ninguna selección pudo conseguir los 9 puntos, mientras que Bélgica, Alemania y Uruguay se despedían muy temprano del Mundial.